y vamos a ver, tal vez la clave de, del verdadero valor de un hombre o de una mujer cristiana. ¿Dónde radica el valor? Cuando empecé a ver yo este tema en algún comentario, vi que a un sabio, que saber cómo se pronuncia su nombre, ni sé cómo se pronuncia, ni sé de dónde es, porque es un nombre así todo como hindú, chino, no sé dónde, ¿verdad? Pero era un hombre, era un filósofo sabio, no cristiano. Me preguntaron, ¿dónde radica el precio de un hombre, el valor de un hombre? Y él contestó, ¿cuánto vale un hombre? Bueno, dijo, si es ético, pónganle uno, dijo, uno. Si es sabio, agréguenle un cero. Si es trabajador, agréguenle otro cero. Si tiene habilidades, agréguenle otro cero. Si es rico, agréguenle otro cero. Creo que por ahí llegó y dice, pero si le quitan el uno, no vale nada. Se llegó a 1.000.000. Se me olvidó lo demás, no lo anoté porque era secular, ¿verdad? Llegó a 1.000.000 y pico o a 10 millones el valor de un hombre. Pero si le quitan el uno, no vale nada. Entonces, necesitamos entender que el fundamento filosófico del valor de un hombre es la ética. Vénganse para acá, hermanos, no se vayan tan lejos. Es como que fueran de otra familia, hombre. Para acá, para acá. Son de la familia, hombre. Les voy a decir el nombre porque si no, no. Rolando, Rolando tiene su silla, ya. Esa no se toca. Ahí dice, Rolando, don't touch. Bueno, vamos. Entonces, la ética en todos los ambientes de la vida es la base del valor y del precio de una persona. Si una persona no es ético, puede tener todas las virtudes y puede ser el dueño de muchísimo dinero, pero si no es ético, no sirve de nada, de nada. Entonces, tal vez trabajamos en esto hoy, porque para servir a Dios, para ir al ministerio, para ir a alguna misión, lo primero que hay que fundamentar es la ética. Si no hay ética, no hay nada, hermano. No hay nada. Puede estar lleno de unción, porque hay gente que yo no entiendo cómo funciona. Los corintios, por ejemplo, estaban peleando y había que ordenar los dones, porque había muchos. Fíjense, o sea, hay gente que Saúl habló toda una noche en lengua, profetizó toda una noche, y mire quién era Saúl. Es un hombre sin ética. Entonces vamos a ver tal vez algunos conceptos que yo logré entresacar
algunos de origen puramente científico y otros de origen teológico y bíblico. Van los tres niveles. Vamos a ver primero la ética profesional, o la ética como un análisis filosófico humano. La ética también puede ser definida como el estudio de la moral. Es la teoría de cómo actuar en medio de la sociedad. Es decir, la teoría de cómo actuar es teoría que hay que convertirla en práctica. Porque si uno sabe la teoría y no la convierte en práctica, pues no sirve de nada. O sea, es una persona letrada, pero sin hechos. Es como la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, hay misiones, hermano, que son riquísimos en teología, en conocimiento teológico, conocimiento profesional, pero riquísimos, que tienen tanta literatura, especialmente en inglés. Tienen tantísima literatura, hermano, que uno quisiera comerse los libros enteros y pudiera uno comer en inglés, ¿verdad? Pero a veces cuesta entender esa terminología en inglés. Entonces, quisieron, no, tienen unas enciclopedias de lo más profundo, solo que no las viven. Entonces, no sirve. El conocimiento embota y mata, sobre todo el conocimiento bíblico y teológico. Mire, entonces, es cómo actuar en la sociedad. La moral es la forma en que actuamos, es el comportamiento, el hábito, es cómo nos comportamos en medio de un conglomerado, de una sociedad a la que pertenecemos. ¿Qué hablamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cuáles son nuestras interrelaciones? ¿Cuál es el motivo de nuestra relación entre nosotros? ¿Cuál es la raíz de esa relación? Entonces, la ética tiene que ver con la teoría y la moral para trasladarla a la práctica. Si no hay práctica, hay conocimiento, pero eso no sirve. No sirve. Puede uno conocer muchas cosas. Puede uno saber, bueno, a veces uno se pone a platicar y a filosofar y arregla uno el mundo, y el mundo, cuando uno termina de hablar, el mundo sigue igual. ¿Por qué? Porque solo habló, no hizo nada. Para que el mundo, o para que un conglomerado donde nosotros nos movemos funcione, el primero que tiene que actuar es uno, cada quien, cada uno. Si todos actuamos igual, viendo la ética y las reglas de la moral, vamos a vivir bien. Vamos a tener una buena relación, una sana relación. Estoy hablando todavía de lo puramente humano, pero lo humano, no hemos dejado de ser humanos nosotros. En realidad no hemos dejado de ser humanos, seguimos siendo humanos. En el momento que vamos a la Bermeja ya no somos humanos, ya somos polvo. Es decir, lo de encima, lo humano, se queda ahí y lo demás se va. Por eso los de la Bermeja no pelean.
no hablan de la gente, no, no se visitan, fíjese, no jalan la silla ahí para escarnecer a otros, no, mira que, qué calavera más fea la que tiene, no, no. Ahorita nosotros nos miramos bonitos porque tenemos piel y tenemos carne, pero ya sin nada se miraría feo esa cosa, ¿verdad? Entonces tendrían mucho de qué hablar los muertos si hablaran. Qué mal olor tiene ¿verdad? No se echó desodorante en el hueso. Bueno, esas son ideas solo para que usted se sonríe un poquito porque ya lo miré muy serio. Bueno, entonces, fíjese que el adjetivo para esto pertenece a las acciones relativas de las personas desde el punto de vista de su accionar en relación al bien y al mal. De hecho, la Biblia nos dice que nos despojemos de toda especie de mal, ¿sí? Entonces nos quedemos con lo que beneficia a los demás, con lo que hace un beneficio a los demás. Eso es lo que quiere, lo que la Biblia nos manda a desechar lo malo, toda especie de mal. Pero veamos un poquito más, la ética teológica. Aquí es ya teológico, ¿verdad? La ética teológica, también denominada teología moral, constituye un saber crítico sobre la práctica de los cristianos. Es decir, crítico no es de que yo pueda criticar, sino que podamos hablar de cómo debería ser o debe ser o es nuestro comportamiento sin llegar a un pleito, sino platicar. La ciencia, de hecho, yo me enojé cuando empecé a ver metodología de la ciencia, porque todo, siempre hablaban, es que la ciencia necesita un problema. Pues yo no les dije, si yo tengo muchos. Cuando recibí mis primeras clases de metodología de la ciencia, yo tengo muchos problemas, ¿para qué voy a buscar más? No, es que la ciencia vive y se alimenta de cosas sin solución para debatir sobre ellas hasta llegar a conclusiones que permitan más luz a ese quehacer, ¿verdad? Eso es la ciencia, un debate continuo. Entonces, cuando hay algún comportamiento fuera de orden en la casa, por ejemplo, deberíamos sentarnos con una taza de café después de usted, ¿verdad? Y sin molestia, sin mucha molestia, y ponernos a debatir sobre la diferencia que hay entre este punto y este, para buscar aproximaciones, pero sin pelear. Esas son reglas morales. Sin llegar a un rompimiento y quedarnos 15 días sin hablarnos. Eso es lo que hace la familia hoy. Y por eso los hijos aprenden bien la lección. Y pelean, y pelean, y pelean porque los papás pelean. Yo cuando empiezo a buscar de un tema, me da risa a mí mismo. Yo me empiezo a reír porque a veces me lleva Dios a cosas que ni idea. No las estaba buscando. Estaba viendo la publicidad del sencillo, del videoclip
Estaba viendo la publicidad cuando vi, dice, tenía razón, fíjese quién, Cantinflas, cuando en El Maestro, dice, la enseñanza, la formación viene de dos fuentes, dice él. Él era un poco filósofo, ¿no? De la casa y de la escuela. El de la escuela solo profundiza lo que le enseñan en la casa. Pero si en la casa miran lo contrario, lo de la escuela se olvida fácilmente. Y dije, oh, esto concuerda con lo que estoy viendo yo. Nosotros necesitamos un cambio de manera de vivir. Lo necesitamos. Necesitamos cambiar nuestra forma de debatir nuestras diferencias. Yo estaba platicando con mi cuñado vino a ver a mi esposa, uno de mis cuñados vino a ver a mi esposa y le estaba diciendo, los primeros 3 años tuvimos nuestras pequeñas discusiones. Le dijo así, discusiones pasajeras, le dije yo a él. Mi esposa estaba oyendo y me dijo, ¿y de quiénes estás hablando? ¿De quién estás hablando? De nosotros. ¿Y cuándo peleamos nosotros? Pues? Yo no me acuerdo que alguna vez hayamos peleado. 50 años. Ya faltan solo 6 meses en agosto. Están invitados. Lo que vamos a hacer una fiesta, ¿verdad? Allá en aquella parte vamos a poner un montón de cafeteras y porque mi esposa buscó el menú. Vamos a poner té, café, no Coca-Colas ni ninguna bebida. Perdón. No, sí, mejor sí. Mejor sí. Mejor sí, porque si no voy a perder un anciano. No. Vamos a poner ahí y vamos a poner pastel. Nosotros así festejamos para todos. Y vamos a festejar nuestros 50 años, primero Dios. 50 años sin mayores líos. Yo creo que el éxito de un hogar, de sus hijos, de sus nietos, de su familia, depende mucho de las raíces. De que absorban las raíces del árbol, así son los frutos que da. Si las raíces absorben enfermedad, lo más seguro es que los frutos van a caer antes de tiempo o después de tiempo. Porque la Biblia dice que el árbol debe dar su fruto a su tiempo, no antes ni después, a su tiempo. Frutos a su tiempo. Entonces, creo yo, hermano, que vale la pena pensar en esto que estamos, porque somos siervos de Dios todos. Todos somos siervos de Dios. Necesitamos aprender a ser éticos, porque podemos remover cielo y tierra haciendo la obra de Dios, sudar la camiseta, pero sin ética. Realmente no hicimos nada. Nada. No hemos hecho nada así. Por eso los ministros, los siervos de Dios deben fundamentar su vida sobre una ética sana, donde le den a cada quien su lugar sin preferencias de ninguna clase. No funciona eso. Miremos un poquito más. Entonces, constituye un saber esta ética teológica o moral, teología moral,
un saber crítico sobre la práctica de los cristianos. La teología en realidad no es la Biblia, es el saber de cómo deben vivir los cristianos. Hace como un cerco para no salirse uno de la interpretación bíblica y de la manera que moralmente debe uno practicar su vida cristiana. Entonces, note que esto es importante entenderlo. A veces uno se enoja, habla más de la cuenta, o a veces llega tarde al trabajo y pues no tiene uno otra cosa que echarle la culpa al tráfico, ¿verdad? Pero si no es cierto, eso no es ético. Se reporta enfermo, como dicen en Estados Unidos. Miren, no me dan permiso, pero me puedo reportar enfermo, dice. Con solo que den una llamada, I am sick. Ya no hay problema, ya no, estoy enfermo. Y le dice, no, tómate el tiempo que quieras. El tiempo que se necesite para que sigas mejor, nada más, ¿verdad? Pero no es cierto. Lo que quería era ir a pasear. O no quería ir a trabajar. Entonces, la ética es, diría yo, una buena ética es la clave fundamental para vivir bien. Acondiciona al ser humano para vivir bien. Miremos, es la parte de la teología que estudia las acciones humanas con el fin de ordenarlas en función de la voluntad de Dios. Oiga, estos son conceptos muy claves. Dice que son las distintas reglas que estudian la conducta humana o las acciones humanas con el propósito de ordenarlas y alinearlas en la voluntad de Dios. Note, eso es importante. Eso es importante, es básico. Miremos un poquito más. Al ver la palabra, ¿de dónde viene la etimología de la palabra? En el aspecto puramente teológico, dice que moral, en teología, la moral es la parte de la ciencia que trata de los actos humanos que han de ser ordenados según la voluntad de Dios como fin último. O sea, el fin más importante de nuestra vida moral y ética es ordenar nuestra vida a la voluntad de Dios. Si logramos ponernos en la línea de la voluntad de Dios, mire, entonces yo le diría a usted lo que dice Proverbios. Proverbios creo que dice, dile al justo. No sé si Proverbios o Salmos, no sé cuál es. ¿Ah? Isaías. Dile al justo, dice. Que le irá bien. Isaías me dice. Dile al justo que le irá bien. Pero justo no es el creyente. Ese es justificado. Justo es el que alinea voluntariamente su vida a una vida ética y moral según la voluntad de Dios. Ese es el justo. Justificados somos todos.
Eso lo dice la Biblia: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Sí, eso todos los que creemos en Jesucristo estamos justificados. Pero justos son los que practican la justicia. Es como diríamos, ¿quién es un científico? El que hace ciencia. No es un científico el que está graduado como científico y aceptado en la comunidad científica. Científico es el que hace ciencia. Es el que genera ciencia. Y la teología es una ciencia. Si generamos ciencias teológicas, de alguna manera estamos haciendo ciencia. Porque hay arte teológica. La teología se divide en dos ramas, en dos niveles: artes teológicas y ciencias teológicas. La ciencia es la que requiere rigurosidad, prueba. Por ejemplo, Jesucristo vino al mundo. Ese es un problema, digamos. ¿Cómo pruebo yo que Jesucristo vino al mundo? Pues consulto la historia. Esa es una metodología. Me voy a la historia y me voy a los personajes que hicieron historia con su vida. El emperador de Roma, Pilato, Herodes, Anás, Caifás, Judas, todos los contemporáneos. Y entonces pruebo que hubo una interrelación entre estos personajes políticos, religiosos, de gran jerarquía, con el sencillo hijo del carpintero. No pueden negarme que esa es una prueba científica, porque es histórica, y lo histórico está escrito. ¿Sí? La historia no la puede cambiar nadie. Los que no creen en Dios, ¿cómo se llaman? ¿Cómo dice que se llaman? Ateos. Yo no sé quién le puso ateos a ese pueblecito que está ahí, pero si yo tuviera la potestad de cambiárselo, se lo cambiaría. Sin Dios quiere decir eso. Y así se ve. Desde que yo vine hace 40 años aquí, 39 años, 38 por ahí, desde que vine está igual. Ventas de mangos, pupusas y chunchas. No hay nada más. Si alguno es de ateos, ya no es de ateos, es de Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, miremos. Entonces note usted que aquí hay una palabra que la quiero tal vez poner en contexto, porque a veces decimos, Dios es sobrenatural. Bueno, mire, le voy a decir que es una palabra que la usamos nosotros. Un teólogo, cuando pusimos un evento que se llamaba Sobrenatural, ¿se acuerda? Me preguntó, ¿qué entiende usted por sobrenatural? Por favor, yo quiero saber ¿por qué le pusieron así al evento? Me preguntó un teólogo. Yo le contesté, es un asunto de semántica. Es una manera de expresar algo que no se puede expresar de otra. Eso le dije yo. Es un asunto de semántica, le dije. Vaya. Estoy de acuerdo con usted, porque Dios en su esfera es natural. Y como Dios llena todo en todo, sigue siendo natural. El asunto es que intervenga en el tiempo.
y en alguna manera en el espacio y haga algún milagro. Ahí lo sobrenatural o lo natural de Dios vino a nosotros. Para nosotros eso sí es sobrenatural, para Dios no. Eso hay que saberlo explicar. Porque si decimos Dios es sobrenatural, no. Él se mueve, Él llena todas las cosas en todo. Entonces, su naturaleza está en todos lados. Todos lados, en todos lados Dios es natural, es decir, vive en su ámbito, en un ámbito espiritual invisible. Dios vive en luz inaccesible. Ahí vive, pero no lo vemos, pero ahí está. Aleluya. Entonces hay que entender esas palabritas, porque esas palabras lo agarran a uno los que saben un poco de teología y le tuercen el brazo. Pero ya nosotros que estamos preparándonos para una vida un poquito más intensa, lógicamente tenemos que saber esas cosas. Cuando le pregunten a usted, ¿qué entiende usted por sobrenatural? Dígale, es un asunto, es una manera de expresarlo. La palabra técnica, teológica, es asunto de semántica. Ahí en su corazón está Dios, ¿sí? Y no está fuera de su ámbito. Entonces no podemos decir que Dios haga algo sobrenatural, para Él es natural, para nosotros sí, porque nosotros somos los que estamos afuera de su ámbito. Para nosotros sí, para Él no. Y como nosotros siempre miramos de aquí para allá, decimos, Dios está en el tercer cielo. Yo diría que en el primero. ¿Sabe por qué? Porque de allá comenzó todo, de donde Él está. Y vino a terminar aquí, pero como nosotros estamos aquí, somos tan egocéntricos, decimos, aquí es el primero. Este es el primer cielo, el segundo, y Dios está hasta en la punta de la escalera. No, nosotros somos los que estamos en la base de la escalera. Sí, de allá comenzó todo. Pero como así somos nosotros, así explicamos nosotros nuestras cosas. Así las entendemos por la enfermedad que tenemos adentro. Bueno, miremos entonces, yo sé que estoy hablando cosas un poquito fuertes, ¿verdad? Traten de entenderlas, si no pregunte, ¿verdad? Entonces, diríamos que a la luz de los principios revelados y de la razón humana, la forma, diríamos, la conducta del hombre iluminado por la fe se endereza, se pone en orden. Es lo que dijo aquella mujer, ¿se acuerda? Aquella mujer que quería que Absalón regresara y viera al rey, porque Absalón dijo, si no voy a ver el rostro del rey, dijo, ¿para qué regreso a Jerusalén? Dijo. Entonces el tío contrató una mujer sabia, diría yo una mujer que sabía hablar bien, y le dijo, llegó donde el rey, le dijo, rey, yo vengo a presentar una petición, porque cuando se ordenan las cosas, cuando los pensamientos se ordenan como deben estar, la apariencia de las cosas cambia, le dijo. Ajá, le dijo él, David, que se la sabía todo. Esto, aquí está detrás la mano de Joab. Ya lo conocía, que hablaba así Joab. Entonces, pero cuando nosotros ordenamos nuestra vida moral,
y ética, la apariencia hasta de la cara cambia. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a estar huyendo de nadie. Porque no vamos a estar en el terreno de la impiedad. Porque vamos a estar en el terreno de la piedad. Y ahí, ¿quién nos puede acusar? Si estamos en el terreno de la piedad, nadie nos puede acusar. Pero si estamos en el terreno de la impiedad, vamos a andar día a día huyendo sin ser perseguidos. Huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Quién es el impío? El que es justificado, el que es salvo, pero no tienen orden ético su vida, ni moral. Ese es el impío. Es el pío que no pía. Eso es solo para que piensen un poquito, ¿eh? ¿Cuál es el lenguaje de un pollo? Que píe. Lo primero que dice es pío, pío, pío. Un impío no pía. Entonces va a vivir siempre huyendo, escondiéndose. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? Por eso que uno tiene una cara, hermano, de angustia todo el tiempo. Deberían de decir doña Angustia a uno. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, entonces note, la ética como ciencia es un conjunto de conocimientos derivado de la investigación de la conducta humana. O sea, las ciencias teológicas han investigado la conducta humana, la ética, para alinearla a la voluntad de Dios. Esa es una persona ética. Es una persona que no busca lo suyo propio, una persona que no tiene, es vaso, no es taza. Esa es una alegoría muy ilustrativa. ¿Quién es taza? Ahora, hermano, yo soy vaso o soy taza, pero taza es aquel que cualquiera lo puede agarrar de la oreja y moverlo para donde quiera. Esa es taza. El vaso no tiene oreja. Así que usted póngase ahorita el nombre que merece. Poquito fuerte, ¿no? Y yo me pongo mi nombre. No Isauro Bialman, no. Vaso o taza. Comencemos un poquito así. Toquemos esto nada más. Solo lo vamos a tocar y yo le garantizo que lo dejo. Solo lo voy a tocar. ¿Cómo está la estructura de autoridad en su casa? ¿Quién ejerce el principio de autoridad en la casa? No estoy diciendo quién grita más. No, ¿quién ejerce el principio de autoridad? ¿Quién es el líder que jala al resto de los vagones? ¿Quién es la máquina en ese tren? ¿Quién es? No, usted ya lo dijo, hermano, la máquina es mi esposa. No, el orden correcto es que quien debe ser cabeza tiene que estar en la cabeza. Si no,
todo lo demás, porque eso es antiético, que otro esté en la cabeza donde no debe estar. Todo lo demás está al revés. Todo. No, es que aquí yo pongo las cosas en su lugar, la señora, ¿verdad? Todo está en orden. El presupuesto, todo está en orden, no hay problema. Sí, pero está de cabeza. El orden de Dios no es ese. No es ese. Todo lo demás no sirve, hermano, perdone, aunque sea una administradora, una doctorada en administración de empresas y que sepa administrar todos los aspectos de la casa correctamente, su posición, y su esposo a lo mejor no sepa nada, pero la autoridad no se transfiere por profesión, no se transfiere por carácter duro, no se transfiere por debilidad. Se la dieron al hombre y el hombre la tiene que ejercer, y si no va a tener que dar cuenta, porque entonces sus hijos van a crecer viendo las cosas de cabeza. Nadie aplaude, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? Oh, oh, oh. Bueno, mire esto, la ética como ciencia es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana para tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada y teórica y científicamente. Teórica y científicamente es una reflexión sobre la moral. Provee la base para valorar el por qué algo es malo o es bueno. Cuando algo está de cabeza, la conciencia no funciona. O funciona al revés. Bueno, miremos la ética bíblica un poquito. Al comprender este concepto, esto es frijolitos de casa. Al comprender este concepto para llevarlo al terreno de la práctica, es necesario experimentar la sencillez o es experimentar con sencillez el estado del hombre. Oiga esto, es entender con sencillez el estado en que el hombre quedó cuando cayó. Eso hay que entenderlo primero. ¿En qué estado quedó el hombre cuando cayó? Como todos caímos en Adán, así que todos pecamos. Nos quedamos mal. Mire pues, al quedar totalmente devaluado, la moneda de Venezuela es un piropo comparado con nosotros. Cuando Adán cayó y nosotros con él, no solo llegamos al último nivel del precio, sino quedamos en deuda y por eso nos esclavizaron. ¿Sí? Por eso nos esclavizaron. No perdimos lo que teníamos. Como cuando una empresa pierde todo lo que tiene, pero no queda endeudada. Entonces nosotros quedamos endeudados con una deuda que no la podremos pagar por la eternidad. Note usted,
Note la grandeza de estos conceptos. Esto es muy grande. Por eso debemos valorar con seriedad nuestras acciones. Nuestras acciones construyen o destruyen. La Biblia lo dice que la mujer sabia, ¿qué dice? Hablando de la iglesia, no está hablando de nadie de ustedes, no, de la iglesia en general. La mujer sabia edifica, construye su casa, pero la necia, dice, con sus manos la derriba. Entonces, nosotros necesitamos entender estos principios. Son principios sumamente importantes. Sumamente importantes. Un buen hombre puede quebrar por una conducta inadecuada de una esposa. O una buena esposa puede no tener éxito porque su cabeza no funciona. No funciona la cabeza. Las dos piezas funcionando bien van para arriba, pero si no funcionan bien, con una de las dos que no funcione bien, quiebra. Pues uno pregunta a veces, ¿y por qué esa familia trabaja tanto y está quebrada? Es porque uno funciona y otro no. Depende de distintas formas, pero la vida moral y ética es esencial para la convivencia, para la formación de nuestros hijos. Nuestros hijos deben aprender la ética nuestra, la deben comer en la casa, la deben comer en la mesa, la deben comer con sus alimentos. Cuando no oyen que sus padres están hablando mal de la gente comiendo. Los niños se oyen bien, hermano. Ellos a lo mejor están en su mundo, pero ellos tienen la habilidad de oír 2, 3 cosas al mismo tiempo. Tienen una gran habilidad. Y uno parece que están, bueno, ya no juegan con carritos, ya no, ¿verdad? Los carritos se quedaron a la historia. Ahora están casi idos. Y uno cree que están idos, pero no están idos. Tienen una oreja aquí y la otra aquí. Están oyendo. Cuando les interesa, ponen las dos para el mismo lado. Aleluya. Bueno, vamos pues. Entonces, al comprender este concepto para llevarlo al terreno de la práctica, es necesario experimentar la sencillez del estado del hombre al quedar totalmente devaluado como una moneda sin respaldo en la caída de Adán. Ahí quedamos sin respaldo. ¿Sabe usted por qué dolarizaron la economía de El Salvador? Porque ya habían vendido todo el oro que respaldaba el colón. El colón eran solo papeles en circulación, pero no tenía respaldo porque todo el oro que tenía el Banco Central de Reserva ya lo habían vendido. Lo vendieron. Entonces no tenía respaldo. El único respaldo que tenía el colón era la producción, el PIB, el Producto Interno Bruto, de un país que tiene 22,000 kilómetros cuadrados
y que no va a ir a la escuela porque ya no tiene bolsones y que realmente no produce para su población. Entonces se iba, el colón ya no valía nada, la moneda no tenía ningún respaldo. Yo fui al banco, José se fue conmigo. Fui al banco y les dije: necesito un crédito porque voy a hacer un negocio. Y me dice: ¿cuántos años tiene usted? Me dice. Le dije mis 18, 19, ¿verdad? Y me dijeron: no, fíjese que definitivamente de ninguna manera le podemos ofrecer un crédito a usted. ¿Por qué? Porque ya no tengo un respaldo de edad productiva. ¿Sí? Ya no tengo. A esta edad ya la mayoría de la población ha dejado de producir. Los que están vivos. Y los que no, pues ya están durmiendo. Tengo un seguro de vida, les dije yo, les dejo empeñada ¿cómo se llama? La póliza. Sí, pero no, me dijeron. Entonces, no es que sea yo una moneda sin respaldo, pero ya no tengo una edad para respaldar un crédito a largo plazo. Ya no la tengo. Y todos los de mi edad están igual. Salvo que hayan adquirido el crédito hace tiempo, que lo están terminando de pagar. Porque los midieron sin que uno se dé cuenta. Por eso le dicen a uno, cuando uno tiene 60, le dicen a uno: sí, le damos el crédito a 10, a 15 años, a 10 años. No más. Le trotan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo miden a uno. No me dieron el crédito, no porque tenga mal crédito, tengo un excelente récord aquí y en todos los países donde he estado tengo un excelente récord, pero no me dieron. Entonces, note usted, un creyente que no es ético es una moneda sin respaldo. Vale muchos ceros, pero sin el uno no vale nada. En cualquier momento va a mentir. Su mundo está sostenido sobre falsedad y sobre mentira, sobre cualquier otra cosa que no sea la verdad. Este día debe ser memorable para todos nosotros. Esto es clave. Si usted quiere tener éxito en el resto de su vida, alinee su vida a la palabra. Alinee su vida a las leyes morales y éticas que rigen la sociedad cristiana. Vamos un poquito más. Entonces, se quedó totalmente devaluado el hombre en su caída, la caída de Adán, al grado sumo que se convirtió en esclavo para pagar el déficit restante de su pérdida total. Fue en términos de seguros, el idioma, el lenguaje de los seguros dice: está siniestrado. Eso quiere decir no vale nada. No tiene reparación. Siniestrado. Es una casa quemada, es un carro quemado, es un carro chocado que ya no se puede reparar, o por lo menos no se considera más caro repararlo que pagarlo. Entonces mejor lo paga.
porque está siniestrado. Así quedó el hombre, siniestrado y esclavizado. Ahora aquí va la otra parte. A partir de este presupuesto personal que lo debemos entender muy bien nosotros. Si no entendemos esto, no vamos a entender el resto de nuestra regeneración, nuestra salvación. No lo vamos a poder entender. Entonces, a partir de este presupuesto personal y después de haber pagado con sangre ajena, porque no fue nuestra sangre, fue sangre ajena, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pagó nuestra deuda. Oiga, no solo pagó nuestra deuda, pero pagó nuestra deuda. Nos quedamos sin deuda. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Todo el que cree en Jesucristo será salvo. No hay problema más. Pero, oiga esto. Y después de haber pagado con sangre ajena la deuda pendiente, se nos otorgó el don del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo se nos dio como regalo para que viniera a vivir, a fin de que tuviéramos luz en medio de las densas tinieblas en que nos encontramos. Eso era para poder transitar. Desde que pasaron el mar, los judíos tuvieron luz y sombra. Hasta que pudieron ver con sus propios ojos. Se acabó la luz y se acabó la sombra. Hasta que dieron fruto, se acabó el maná. El maná era porque ellos no estaban en condiciones de fructificar. No podían dar fruto. Entonces había que proveerles de manera, diríamos, paralela. Los alimentos, como el que no puede comer, se lo ponen por la nariz, ¿no? Así nosotros tuvimos de manera, es decir, los judíos tuvieron de manera paralela la comida hasta que lograron fructificar al entrar a Canaán, y les dijeron de una vez: este año es un año de gracia, les dijeron. Van a comer de lo que ustedes no sembraron. Pero el año entrante, el que no siembra, no come. Eso les dijo el Señor. Ya no va a haber maná, ya no va a haber luz, ni va a haber sombra. Ya van a saber vivir. De aquí en adelante, ni el sol los fatigará de día, ni la luna de noche. Y serán como la palmera, aún en su vejez fructificarán. Note entonces, nos dio el don del Espíritu Santo, que vino. Nosotros no lo vimos, no sabemos, pero venía equipado con valores incalculables a morar dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro.
Pero si no descubrimos el tesoro nunca, por nuestra falta de ética y rectitud, honestidad, vamos a vivir toda la vida sudando y produciendo cardos y espinas. No hay duda que tenemos que cambiar de vida, hermanos míos. No tenemos para dónde. Ya a esta edad, a la edad que ustedes y yo tenemos, ya entendemos estas cosas. De repente yo no me hubiera atrevido a compartir esto un domingo, a lo mejor podría asustar. Aquí les compartí también el dominio propio. Y espero que no se haya ido nadie porque los dos que estaban oyendo a Pablo, cuando abordó el dominio propio y el juicio eterno, se fueron, se sintieron condenados. En lugar de soltar lo que los condenaban, mejor dijeron: ojos que no ven, corazón que no siente. Y salieron huyendo. Eso es lo que pasa con muchos. No sueltan lo que tienen en la... Les pasa a las del mono. ¿Se acuerdan de la cacería de monos? Ya hace tiempo que no lo comparto. La mayoría, cuando capturaban monos, para venderlos en el África, para venderlos en otros países, para exportarlos, conseguían tecomates y los amarraban con cadenas a los árboles y les abrían un hoyo donde cabía bien la mano del mono así, y lo llenaban de maíz cocido. Al parecer es uno de los platillos favoritos de los monos. Y entonces los monos bajaban jugando, matándose la risa y haciéndose bromas y dándose manadas y de colazos y de todo, y de repente sentían el olor, como cuando uno pasa por ahí por la 29, ¿verdad? Siente el olor a carne asada y dice uno, tecomate a la vista. Entonces, nótese, llegaban los monos y encontraban dónde se originaba el olor. Entonces metían la mano, agarraban el puño de maíz de nixtamal, pero ya con la mano empuñada no podían sacar la mano. Y por más que batallaban, no podían sacar la mano, porque no les cabía. En lugar de soltar el maíz, cuando sentían una jaula encima, ahí les echaban que comieran mucho maíz, pero ya estaban presos. Así está el hombre. Cuando oye la verdad, prefiere no soltar el puño de maíz. Si solo suelta el puño de maíz, suficiente. Pero el puño de maíz para los monos valía más que su propia vida. Y así para muchos creyentes que tienen mucho parecido a los monos, no de apariencia, sino en sentimientos. No estoy ofendiendo a nadie, ¿verdad? No sueltan el puño de maíz. No sueltan el puño de maíz. No hay nada ahí. Yo pensé que Bueno, miremos entonces. Vino con incalculables riquezas el Espíritu Santo y se hizo uno con nosotros, porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Note la fundamentación tan sólida.
Entonces vino el Espíritu y trae valores, se hizo uno con nosotros a fin de que el creyente encarnara su personalidad para evaluarnos otra vez, para ponernos respaldo otra vez. ¿Sí? Puso oro dentro de nosotros, ¿sí? Lo que hace que el hombre tenga un respaldo, que tenga valor. Eso se llama valor intrínseco, valor adentro. Aunque no lo hemos descubierto mucho, porque la riqueza del hombre, del creyente, no está afuera, no está en sus esfuerzos, no está en su sudor, no está en sus carreras, no está en sus triquiñuelas y trampas, no está ahí. Como dicen los del norte, por ahí, aquí cerca, después de Guatemala, dicen: el que no tranza no avanza, dice. Es para la gente que no conoce al Señor. Pero el que conoce al Señor tiene el tesoro adentro. Todo lo que necesita. Pero lo tiene que sacar. Porque si solo miran al esclavo rescatado, a lo mejor solo después de pasar el Mar Rojo, ¿qué van a ver? Nada. Un hombre dependiente de que le caiga maná todos los días, dependiente que le alumbren, dependiente que le pongan sombra, dependiente de todo. Entonces, no tiene nada que dar. Todo lo recibe. Por eso, mire, cuando uno va a Estados Unidos, especialmente al sur de Los Ángeles, toda esa parte de ahí, bueno, en todo el mundo, todo el país, pero esa parte, hay partes, cuando uno va ahí, mira uno las calles, hermano, llenas de gente que se queja de no tener hogar, homeless. Pero lo que no quieren es trabajar, porque donde quiera, mire, en todos los negocios dice, se contrata, se está contratando, pero ellos no quieren trabajar porque el Estado, el país, les da, son dependientes, les da. Les llega su cheque y entre más desposeídos están, más les dan. Entonces muchos que tienen donde dormir y donde vivir se declaran homeless y ponen distintas direcciones. Solo ponen un P.O. Box para que les llegue el cheque y para que comprueben que no tienen casa y duermen bien calentitos en su casa. Tienen casa, pero se reportan homeless. Cientos de miles no trabajan porque el Estado los mantiene. Esa es gente improductiva, inservible. Nosotros no debemos ser así, hermano. Sigamos un poco más. El tiempo se me fue ya. Terminemos con este detalle. Los valores incalculables, y se hizo, bueno, ya dijimos esto, trae recursos de gracia para formar el carácter de Cristo, partiendo del carácter. Vamos a comenzar como los israelitas,
saliendo de Egipto, partiendo del carácter de un esclavo, escapado, sin nada. Así estamos partiendo nosotros, escapado, sin nada, esclavo rescatado, sin formación alguna en el quehacer del reino de Dios. Alegóricamente, el pródigo después del beso. Pero cuando dice la Biblia que el padre dijo: siervos, báñenlo, vístanlo, pónganle zapatos nuevos, anillo en su dedo. Eso no va a creer que fue esa misma noche. No, no. Eso lleva tiempo. Porque es la recuperación de lo que perdió. Primero, perdió su caminar. Eso quiere decir un estilo de vida completo. Eso no se quita con una bañada, con llevarlo al salón allá con la hermana y quitarle toda la mugre de encima y dejarle un peinado bien chivo. No, 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 no se quita con eso. Qué bonito fuera ahí. Tendríamos una fila ahí, hasta yo que me quiten lo que no tengo. Pero no es así. Es un estilo de vida el que hay que recuperar. Después se recupera la honra de estar vestido. Y por último se recupera la autoridad. ¿Sabe qué era el anillo en su dedo? Era el sello de su padre para firmar todos los negocios de su padre. Es decir, la confianza completa en su mano. Así es Dios. Da anillo a medida que tiene confianza en uno, para que uno no vaya a firmar lo que no debe. Para eso necesita una formación y un criterio cosmológico del reino de Dios y de la voluntad de Dios. De otra manera, eso no se entiende. Por eso la mayoría del pueblo cristiano es dame, 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 dame. No. De. Al fin se va a acabar, se acaba uno. Al fin se acaba lo que no sirve. Y se quiebra el vaso para que el tesoro salga a nuestro carácter. ¿Quién no quiere tener un hombre, una mujer, un trabajador, un compañero de trabajo con el carácter de Cristo? Compasivo, responsable, piadoso, trabajador, cumplido, que le puedan confiar todo, que le puedan confiar hasta la firma de los cheques de la empresa. Yo recuerdo que me van a tener, hoy ya agarré fuerza. Ahí se acuerda que vengo de no estar aquí. Me van a regalar unos minutos más. En la compañía donde yo trabajé, llegó un momento después de 10 años, 12 años, que cuando yo hacía una consulta porque la consideraba demasiado peligroso hacer una decisión mal hecha, me decían: mira qué haces. Mira qué haces. Lo que decidas está bueno. Estábamos hablando de miles. Ya me habían tomado confianza. Sabían que yo no iba
a socavar los intereses de la compañía. Sabían, me conocían, sabían mi criterio, sabían mi actuar. Seguramente me habían revisado todos mis pasos, pero me ponían unas decisiones. A veces me decían: anda al banco y vas a cambiar 1,000,000 de quetzales y lo traes en dólares en mi carro por las calles de Guatemala con esas cantidades solo. Me tenían confianza. Bienaventurado el hombre en quien Dios confía. No solo que él confíe en Dios. ¿Quién no confía en Dios por el amor de Dios? ¿Cuándo ha fallado Dios? No, en quien Dios confía. Eso es lo que hay que lograr. Termino. La perfección del ritmo, la armonía y la melodía de la vida en el reino de Dios hay que entenderla para funcionar así, como una orquesta, todos al mismo tiempo. Que no nos pase lo que pasa a veces entre nosotros, que queremos oírnos más y le topamos el volumen a nuestro instrumento para que se oiga más que todos los demás. No, la dulzura de una orquesta está en que todos fluyen de la misma manera. Todos. Nadie está sobresaliendo ahí. Todos están fluyendo igual a los movimientos del director. Así es la cosa. Bueno, ya no pude terminar, pero nos faltó la moral bíblica. Toda la parte bíblica la vemos, si gustan, el próximo martes. ¿Sí? Bye. Quedamos, voy a profundizar un poco más en esto. Lo guardamos aquí y guardamos lo que ya dimos en nuestros corazones para ponerlos por obra. No va a servir para nada el servicio a Dios si no hay ética. Y un gobierno moral apropiado de cada otro. No va a servir. Es probable que vean los hombres espuma, pero no va a ser más que espuma. Cuando venga el momento de la realidad, resulta que no va a tener nada consistente. Nada consistente. Por favor, hermanos, perdonen que los hice quedarse de plantón un rato ahí, pero vénganse, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Hoy no vamos a orar el próximo, como vamos a tener el complemento de esto, vamos a ministrar esos elementos. El carácter de Cristo fluye a nuestros ojos, a nuestras manos. Seguramente van a haber liberaciones. Recuerdo que muchas veces he oído yo que les truenan los dedos a las personas cuando los están liberando de maldiciones en su economía o por haber agarrado lo que no es suyo.
les truenan. Y a partir de entonces se va para arriba la economía, por quebrada que esté. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira el corazón de cada uno, lo que cada uno propuso, recíbelo, Señor, como un olor grato en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.